Bienvenidos al programa bíblico teológico El Faro de Alejandría. Cada semana tratamos temas sobre Biblia y teología. Con ustedes el orador y presentador, el pastor Roberto Ochoa. Bienvenidos una vez más a su programa El Faro de Alejandría. En esta oportunidad vamos a estar hablando del imperio que preparó el camino del Evangelio. Quédese con nosotros y juntos disfrutemos de este contenido que será de mucha bendición para sus vidas espirituales. Una vez más, agradecemos a todos los medios de comunicación cristiana que día con día se unen para compartir esta palabra que alimenta el alma. El imperio que preparó el camino. Ese es el tema de esta oportunidad. Mis amados, el imperio romano, cuando la historia se convierte en instrumento de Dios. Hay momentos en la historia en que el ruido del poder humano parece opacar la voz de Dios. Pero parece, no es que la opaca. Mientras los hombres creen dominar el mundo, Dios sigue escribiendo su historia, paso a paso. Mis amados, detrás de cada imperio, detrás de cada corona, de cada ejército, la mano de Dios siempre estuvo presente. Roma no fue una casualidad. Roma fue un instrumento usado por Dios. Mis amados, un imperio que se levantó supuestamente en contra del proyecto divino. Pero más no sabían que estaban preparando el camino del mensaje, del glorioso mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, el Evangelio ha traspasado fronteras, ha traspasado límites, todo. Y el Evangelio ha cumplido su propósito. Roma comenzó como una pequeña aldea allá por las orillas del río Tíber, allá por el año 753 antes de Cristo. Era una comunidad muy sencilla de pastores, campesinos, que con el paso de los siglos se fueron convirtiendo en una potencia, y en una potencia de las más grandes del mundo antiguo. Esa fue Roma en un inicio. Lo que comenzó con una ciudad de barro terminó siendo un imperio de mármol, un imperio poderoso. Su lema era un lema muy poderoso. Decía: Roma no conquista por placer, sino conquista por destino. Esa era uno de los lemas que tenía Roma. Pero ese destino no lo había escrito el hombre. Sí, lo había trazado Dios mismo. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas en este caso, decía el apóstol Pablo: pero cuando vino el cumplimiento, así es, cuando vino el cumplimiento de Dios, envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, hablando bajo la ley romana, bajo el imperio romano y bajo la ley de Moisés. El cumplimiento del tiempo significa que la llegada de Cristo ocurrió justo en el momento perfecto. Todo estaba listo.
Por eso en esta ocasión quiero que juntos aprendamos acerca de la romanización, sus condiciones sociales, la situación cultural, política. Era una situación que abarcaba todo el imperio. Detrás de todo eso estaba la mano de Dios. El imperio romano fue usado como herramienta para el mensaje del evangelio. Mis amados, el mensaje del evangelio llegó hasta los confines de la tierra. Cuando Cristo dice, o encontramos en Hechos, y dice, y este evangelio se predicará en todo el mundo, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En ese momento se refería a Roma, que iba a llegar la palabra. Durante siglos el Mediterráneo había sido solo el escenario de guerras interminables. Pero en los años de Cristo fue el escenario donde César Augusto, ahí empieza lo nunca antes visto. Una guerra que era a medida de presión. Eso era llamado la Pax Romana. No era una paz espiritual, sino una paz impuesta por las armas, por el César. Era una paz que callaba los gritos de la guerra, pero no callaba el corazón de una iglesia. Por eso, mis amados, siglos después aparece Jesús y les dice Jesús a sus discípulos: la paz os dejo y la paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Refiriéndose que Roma tenía una paz momentánea, una pax romana a medida de represión. Aquí tenemos nosotros un contraste profundo. Roma ofrecía una paz política, mas Cristo ofrecía una paz eterna. Mis amados, Roma controlaba territorios, mas Cristo controlaba corazones. La Pax Romana permitió que los caminos fueran caminos seguros, que el comercio fluyera, que conectara los caminos con todos los imperios. Esa conexión de los caminos sería más tarde el escenario perfecto para el ministerio de Jesús y de los apóstoles. Esos caminos llevaban el mensaje de la cruz perfectamente. Esos caminos que Roma construyó para la iglesia fueron de bendición. A veces Dios crea espacios de calma, crea espacios para que nosotros avancemos, para que nosotros nos preparemos para grandes cosas. Roma disfrutó de una paz, pero Dios usó esa paz como pista de aterrizaje del evangelio. Mis amados, así también el Señor puede usar los momentos más tranquilos de nuestra vida para lanzar grandes proyectos eternos y poderosos para la iglesia. La paz aparente bajo el imperio romano era una paz que era ofrecida por la fuerza. Pero nosotros sabemos que la paz que el mundo ofrece es una paz momentánea. Se cree que Roma
tenía más de 80,000 kilómetros de calzadas de piedra que unían todas las provincias. Los ingenieros romanos decían: todos los caminos conducen a Roma. Ese era un dicho, ahora un refrán común. Todos los caminos llevan a Roma, haciendo referencia que todos los caminos conectaban con Roma. Pero después de esto surge la situación que estos mismos caminos conducen el proyecto más hermoso de nuestro Señor Jesucristo y llevar el evangelio hasta lo último. Mientras todas estas rutas eran ordenadas, Pablo y sus discípulos caminan por esas calles. Cuando usted en el Instituto Bíblico o en sus estudios personales revisa los viajes misioneros del apóstol Pablo, primero, segundo y tercer viaje misionero, el evangelio fue más fácil para que corriera porque las calles estaban preparadas. Esos caminos de piedra, caminos pavimentados por los ingenieros del César, entonces el Señor los utilizó para que el evangelio corriera más. Mis amados, Roma había construido su vía, pero Dios había preparado ese encuentro poderoso. Así como el Señor obra en nuestras vidas, así también el enemigo muchas veces sus fuerzas, sus estrategias, piensa que las está utilizando en contra de la iglesia, pero el Señor tiene las cosas muy trazadas. Los caminos, mis amados, que Roma construyó fueron el escenario para que la iglesia avanzara. Yo aplaudo las obras que hacen los diferentes personalidades de este tiempo que favorecen la iglesia. Muchos han trabajado en contra de la iglesia, pero en el momento preciso Dios pone las cosas en su lugar. Mis amados, Roma crecía para conectar las provincias, pero Dios no conectaba provincias, Dios conectaba destinos con la humanidad. Pero Dios no solamente conectaba a Roma los caminos, Dios también conectaba los corazones. Roma en ese tiempo impuso la lengua común de Roma, era el latín. Lo impuso. Por eso se le llama la romanización. En las regiones orientales del imperio se hablaba el griego. La lengua común era el griego koiné. Era una versión sencilla del pueblo de a pie. En sus primeros momentos, la iglesia hablaba el arameo cuando estaba en Babilonia con los persas. Y luego cuando estaba con los griegos hablaba el griego. Luego cuando estaba con los romanos se impuso la lengua latina. Mis amados, por eso nosotros cuando revisamos el Nuevo Testamento encontramos todo el Nuevo Testamento escrito en griego, griego koiné. Mis amados, el evangelio no se quedó encerrado en un dialecto local, sino que el evangelio se volvió accesible para el mundo civilizado. Roma quería un idioma para el comercio, pero Dios usó ese idioma para la comunicación, para llevar el evangelio. El enemigo divide el lenguaje, sí, pero Dios tiene un propósito. En la Torre de Babel nosotros podemos ver que las lenguas sí fueron confundidas, pero todo es un propósito divino. El Imperio Romano también fue conocido por su orden y por su disciplina.
pero todo aquello llevaba un propósito divino. En Roma habían leyes, habían jerarquías, habían censos, habían decretos, pero todo tenía un propósito divino. Uno de esos decretos fue que obligó a María y a José a descender de Nazaret hasta Belén. Parecía una simple disposición del César, pero en realidad era la mano de Dios en movimiento, moviendo las piezas para que el cumplimiento de nuestro Señor Jesucristo llegase en ese momento. Por eso encontramos en la palabra del Señor que dice: y tú, Belén Éufrate, pequeña para estar entre las familias de Judá, dice, de ti saldrá y será el Señor de Israel. De ahí salió nuestro Señor Jesucristo. Mientras César creía que estaba controlando al hombre, Dios estaba cumpliendo sus profecías. Mientras Roma calculaba los impuestos de la nación, el cielo calculaba el tiempo exacto para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Así actúa Dios en nuestras vidas. Cuando las circunstancias parecían imponerse, cuando sentimos que otros deciden por nosotros, debemos nosotros recordar que no es César quien dirige la historia, sino que es Dios, el Dios soberano, quien gobierna todas las cosas. Mis amados, aunque los decretos humanos terminen diciendo trabajamos para el imperio, trabajamos para esto, pero Dios sigue cumpliendo sus promesas. En nuestro país, El Salvador, ha sido un momento glorioso para la iglesia. El gobierno ha suspendido el Halloween como una fiesta pagana. Como iglesia, este 31 de octubre estamos en oración, estamos en ayuno. Donde el diablo tenía levantado o puesto su escenario, Cristo dijo: quito esto y dejo mi adoración. Así actúa el Señor. Mientras el hombre crea cosas, el imperio, Dios prepara su escenario. El teatro del mundo se alistaba para recibir al César. Había una iglesia que se alistaba para recibir a Jesucristo, el Salvador del mundo. Así ahora en día, mis amados, el mundo se prepara para grandes cosas, mas la iglesia se prepara para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, la romanización no solo conectaba territorios, sino, en este caso, Cristo abrió los corazones. Qué importante es cuando nosotros tenemos estos datos interesantes de lo que sucedió en Roma. Después que hemos visto estos puntos, quiero que veamos un punto importante. Y vamos a hablar cuando la cultura del imperio se convierte en el puente para el evangelio. Mis amados, Roma había conquistado al mundo con sus ejércitos, con sus legiones. Pero la verdadera conquista vendría después a través de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Los pueblos dominados los pueblos dominados no solo adoptaron sus leyes, su idioma, sino que también adoptaron su forma de pensar, adoptaron su forma de vestir, adoptaron su forma de construir y su forma de creer. Eso
los historiadores les llaman la romanización. Roma abarcó todo eso. Aunque parecía un proceso puramente humano, en realidad era un plan de Dios. Dios estaba preparando los canales culturales para que cuando llegara el evangelio, esto fluyera sin resistencia. Roma era una sociedad orgullosa de su poder. Oiga bien, su arquitectura era algo sorprendente, que reflejaba el poder, la belleza y la permanencia de Roma. Por eso en los programas anteriores vimos los imperios. El imperio de Egipto, los egipcios, el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio persa, el imperio griego y el imperio romano lo vimos también. Pero hoy estamos hablando de la romanización. Todos estos pueblos que habían conquistado, todos estos imperios que yo hablé, Roma los conquistó. Roma era un imperio poderoso. Pero sin embargo, Roma estaba creando un ambiente perfecto para el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. En los siguientes programas vamos a estar hablando acerca del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y en ellos vamos a incluir también la llegada, en este caso, de los gobernadores en Israel. Mis amados, ahí donde había esos caminos, había un misionero. Donde había escuelas, llegaba la enseñanza de la palabra del Señor. Más tarde nosotros, cuando revisamos las epístolas, encontramos que el apóstol Pablo escribe una epístola a los romanos. En Roma había una iglesia que adoraba. En Roma había un pueblo que servía al Señor. Entonces la cultura romana sirvió para que el evangelio llegara hasta Roma también. Por eso nosotros en el Instituto Bíblico vemos en el capítulo 27, capítulo 28 del libro de los Hechos, vemos cuando Pablo llega a Roma. Y dice que Pablo, desde la mañana hasta la tarde, la gente estaba escuchando el mensaje de Pablo. Mis amados, muchos se convirtieron a Cristo mientras Pablo estaba preso en Roma. Allá por el año 62, 63, 64 después de Cristo. Mis amados, ese mensaje llegó hasta Roma. Los primeros cristianos sufrieron, fueron perseguidos, fueron crucificados, fueron muertos. Pero dice Jesús, o se cumple la palabra que dijo Jesús en Hechos capítulo 1, versículo 8. Y seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y nos habla del poder que Cristo nos iba a dar a nosotros. Mis amados, lo último de la tierra en ese momento se refería a Roma. En Roma iba a llegar la palabra del Señor. Y ahora no es solamente Roma, sino que está llegando a Lolotique. Está llegando hasta el último cantón. Como iglesias acá en la ciudad estamos viendo algunas comunidades que no hay presencia evangélica. Y nuestra meta este año 2026 es llegar a esa comunidad. El sistema, mis amados, de Roma construía caminos, pero todo eso facilitó para que el evangelio se expandiera más rápido. Roma era una sociedad llena de contrastes. Había mucha riqueza, esplendor, pero también había pobreza
y también había esclavitud. Había arte, había filosofía, literatura, pero también había inmoralidad, también había idolatría, habían corazones vacíos. El hombre romano, por más que tuviera poder, seguía sin encontrarle sentido a la vida. Roma tenía templos, pero no tenía paz. Roma decía: yo tengo la paz romana, pero era una paz a fuerza de golpes o de muerte. Tenía entretenimiento, Roma sí tenía entretenimiento. Estaban los coliseos romanos, estaban todos los teatros, pero no tenía esperanza. Tenía filósofos, pero no tenía redención. Mis amados, y fue ahí precisamente en ese ambiente de vacío para los romanos que el evangelio irrumpió con poder. Dios no solo preparó el camino, o pudiera decir Roma, no solamente preparó el camino físico, sino que también sirvió el escenario para que el corazón de los romanos llegara a la palabra del Señor. Mis amados, la religión romana era una mezcla de creencias, una mezcla de mitologías griegas y cultos extranjeros. Y entre esos cultos habían diferentes dioses que ellos adoraban. Era un momento duro para la iglesia. Ahí estaba Júpiter, en este caso lo consideraban el dios del cielo. A Marte, en este caso, el dios de la guerra, y al Venus, el dios del amor. Todos esos dioses eran adorados en Roma. Pero en medio de ese politeísmo había un culto obligatorio. A ese se le llamaba el culto el culto al emperador. Entonces, en ese mundo politeísta habían muchos cultos, y entre ellos estaba el culto al emperador. Los ciudadanos debían ofrecer incienso al César, donde declaraban: César es Señor. Entonces fue así donde los cristianos marcaron la diferencia. Ellos no podían decir: César es nuestro Dios, porque sabían que solo Cristo es el Señor. Esa simple confesión, o tal vez no simple confesión, que hacían los romanos, a los judíos les costó la vida. Y no a uno, sino a miles de judíos. Miles de judíos murieron en el Coliseo romano porque no adoraban al César. Mis amados, esa firme decisión encendió una llama en el corazón de los judíos, pero no solamente encendió una llama en el corazón de los judíos, sino que los cuerpos de los judíos incendiaron una llama en el Coliseo romano. Cuando eran hechos los circos en Roma, dice que los cuerpos de los judíos eran llenos de brea y eran colgados en los caminos para alumbrar los caminos de Roma. Eso tuvo que sufrir la iglesia, por lo cual también dice la palabra, le exaltó hasta los sumos y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Eso decían los judíos: nuestro Dios no es el César, nuestro Dios es ese nombre, decía el apóstol Pablo. Mis amados, en ese nombre se tenía que doblar toda rodilla, no ante el César. César exigía que todos doblaran sus rodillas ante el César. Pero Dios anunció y dijo: todas rodillas se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Mis amados, la fe judía
desafió el sistema religioso más poderoso de ese tiempo. Mientras Roma construía templos de piedra, los creyentes se convertían en templos del Espíritu Santo. El mundo puede tener grandes templos, pero el mejor templo es el templo y morada del Espíritu Santo. Mientras los romanos ofrecían sacrificio a los dioses falsos, los cristianos ofrecían sus vidas como sacrificio al Dios vivo, santo y agradable. Mis amados, lo que comenzó como un grupo de creyentes perseguidos se convirtió en una revolución espiritual que transformó el corazón del imperio. Oiga, mi hermano, lo que un hombre y una mujer puede hacer cuando se mete con Dios, cuando Cristo llega a su corazón, no solo puede cambiar su entorno familiar, sino que puede cambiar una nación entera. Mis amados, mientras los filósofos debatían entre las plazas, los predicadores o los cristianos hablaban en las calles con autoridad del cielo. Roma tenía el intelecto, pero el evangelio tenía el poder. Hay gente que puede hablar en los púlpitos, pero muchas veces palabras vacías, palabras huecas, palabras sin sentido. El poder del evangelio no está en las palabras que hablen, sino que el poder del evangelio está en que esté adentro de su corazón. Mis amados, el poder de cambiar vidas solamente lo tiene Jesucristo. Solo Jesucristo puede liberar. Solo Jesucristo puede sanar heridas. Por eso el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 1 versículo 16. Dijo Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, al judío y al griego. Mis amados hermanos, Roma administraba el poder de sus ejércitos, pero el cielo administraba miles de corazones que estaban adorando allí en Roma. Mis amados, es interesante notar que muchos de los primeros cristianos fueron precisamente ciudadanos romanos, soldados, funcionarios, esclavos, comerciantes. El evangelio no solamente llegó a los judíos, sino que llegó también a los romanos, a los ciudadanos, a los soldados, a los funcionarios, a los esclavos, a los comerciantes. Ahí llegó el evangelio. El evangelio, mis amados, no se quedó en el palacio. El evangelio no se quedó en los templos. El evangelio corrió los talleres. El evangelio corrió las calles. El evangelio llegó a las casas. Ahí nació la iglesia doméstica, en el corazón de todas aquellas personas. Ahí está el cristianismo primitivo. Cuando Roma cerraba las puertas de los templos, los cristianos abrían las puertas de sus hogares. Allí, en la sencillez de una mesa, ellos compartían el pan, ellos oraban, ellos cantaban, ellos adoraban al Señor. Mientras Roma perseguía a los cristianos se metían en las catacumbas, se metían en los hoyos. No hacían un culto así sonado, sino que en sus mentes, en sus corazones, ellos adoraban al Señor. En esa sencillez ellos adoraban a Cristo. Mis amados, la cultura del imperio no pudo detener la cultura del reino. Es así como obra Cristo Jesús en el corazón del ser humano. Todos los elementos de la civilización, todas estas cosas, Dios las usa como instrumento para su gloria. Jesús usó los caminos. Los discípulos usaron los caminos.
usaron las leyes, usaron las lenguas, usaron hasta las costumbres para abrir paso al propósito eterno. Por eso usted, si tiene que aprender algún idioma, apréndalo para que el evangelio llegue a más. Si usted tiene que sentarse en el piso, siéntese en el piso, pero enseñe la palabra del Señor. Porque Dios puede usar tronos como también puede usar culturas. Dios puede usar lenguas como también puede usar esclavos para que el evangelio y el plan de la palabra del Señor llegue a todas las personas. Nada está fuera del control de nuestro Señor Jesucristo. El imperio romano fue, mis amados, sin saberlo, el escenario que reveló la historia más grande jamás antes contada. La cruz de Cristo se levantó con poder. Y dice que Cristo, muchos de los discípulos habían muerto, pero hubo uno que murió y dice que al tercer día se levantó. Ese fue nuestro Señor Jesucristo. El evangelio se extendió hasta llegar a todas las capitales del mundo, mis amados. Mis amados, después que hemos visto cómo el evangelio llegó a Roma, me gustaría que vayamos finalizando con el siguiente punto. Quiero que veamos cómo después de los siglos de persecución, ese mismo imperio que crucificó a Cristo terminó doblando las rodillas ante Cristo Jesús. Cómo ese imperio que crucificó a nuestro Señor Jesucristo después dobló sus rodillas ante ese Dios verdadero. Veremos cómo la provincia esta o cómo este imperio, sí, Dios lo transformó en instrumento para su gloria. Entonces, cuando el imperio se rindió ante la cruz, el mensaje del evangelio comenzó en una provincia pequeña, en Judea, Samaria, Jerusalén, pero llegó hasta el imperio. Sí, no solamente se quedó en Judea, sino que llegó al imperio romano. Eso nadie lo imaginaba. Así como quizás usted no imaginaba que el evangelio iba a tener un poder como el que ahora tiene. La iglesia evangélica tiene un poder extraordinario. En la ciudad que Dios me permite pastorear, ahí en la ciudad de Lolotique, en el Parque Central, habían habido más de 20 años que el evangelio no había sido predicado porque las autoridades romanas o la iglesia romana no lo permitía. Pero ahora, por gracia de Dios, hemos llegado a las plazas, a las calles, claro, con mucho respeto. La iglesia debe de ser una iglesia respetuosa. Exigimos respeto, pero también nosotros damos respeto. Mis amados, el imperio trató de silenciar a los seguidores de Cristo, así como muchos han tratado de silenciar la palabra del Señor. Los emperadores romanos les quitaron los bienes a los judíos. Los lanzaron a los leones, los torturaron en las plazas públicas. Creyeron que haciendo eso iban a apagar las voces del cristianismo. Pero eso no sucedió así, sino que más cristianos salían. Mientras más los perseguían, la iglesia más crecía. Mis amados, los creyentes aprendieron a reunirse en las catacumbas, aprendieron a reunirse en los túneles subterráneos, aprendieron a adorar en silencio, oraban con lágrimas en sus ojos, partían el pan con mucho gozo. El mundo no los veía, pero el cielo les estaba aplaudiendo. Por eso, si usted está sufriendo alguna situación, usted no se preocupe por lo que el mundo le está haciendo. Preocúpese cuando Cristo no está escuchando su alabanza.
Roma veía oscuridad, sí, pero allí abajo había una luz, sí, que alumbraba, que no se apagaba. Era la iglesia del Señor. Roma estaba viviendo supuestamente en luz, pero estaba en oscuridad. Así alumbre vuestra luz, dice la palabra, delante de los hombres. Usted tiene que brillar. Esa palabra se cumplió en Roma. Y no solamente se cumplió en Roma, sino que se cumple en usted el día de hoy. Mis amados, ni los emperadores, ni los gladiadores, ni los dioses falsos pudieron detener al Dios que empezó la obra y murió en la cruz del Calvario. Nadie pudo detener el evangelio, mucho menos un loco que se levante ahora tirándole piedras a usted. Nadie va a detener el evangelio. Durante más de 3 siglos, los cristianos vivieron siendo perseguidos, escondidos, reprimidos, decapitados, crucificados. Sí, fueron masacrados, pero la iglesia seguía creciendo. El evangelio traspasó fronteras. El evangelio llegó a lugares nunca jamás pensados que llegaría el evangelio. Pero el evangelio traspasó los idiomas, las clases sociales. El evangelio llegó a las casas. El evangelio llegó aún al imperio romano. Porque dice la palabra que cuando Saulo, o Pablo en este caso, llegó a Roma, dice que le alquilaron una casa, o lo llevaron a una casa alquilada, y desde la mañana hasta la tarde las personas oían el mensaje que Pablo tenía que decirles. Este mensaje llegó a las escuelas, llegó a los cuarteles, llegó a los palacios y finalmente llegó al corazón del imperio romano. Mis amados, en el siglo IV, un hombre llamado Constantino cambió la historia. Cuando la tradición que antes era una batalla crucial, vio que el cielo se iluminaba por una luz, entonces cambia la historia. Y decía a estas personas: con este signo vencerás. Aquella visión lo marcó. Cuando este Constantino vio esto, dijo: con este signo vencerás. Pocos años después, o 313 años, dice que Constantino promulgó un edicto en Milán, que ahí le puso fin a la persecución del cristianismo. Esto es 313 años después de Cristo. Dice que este Constantino promulgó el edicto de Milán, que puso fin ahí a la persecución del cristianismo. Ahí fue la primera vez que la fe que había sido perseguida fue reconocida legalmente en el imperio romano. Oiga bien, lo que había comenzado allá en las catacumbas, ahora estaba en el imperio. El evangelio había sido sembrado no solamente en los corazones de las casas o de las personas humildes, sino que también había sido sembrado en el imperio romano. Y Constantino dice que en el edicto de Milán, la iglesia cristiana ya no fue vista como sexta, sino como la iglesia principal. Los templos que antes eran dedicados a los dioses paganos comenzaron a ser dedicados al Dios vivo el año 313 después de Cristo. Los símbolos del imperio que representaban el poder, la guerra, comenzaron a transformarse en símbolos de redención y símbolos de esperanza. Mis amados, la cruz que antes fue el instrumento de muerte para nuestro Señor Jesucristo, ahí en Roma se convirtió en el emblema de vida. Aunque Constantino
fue solo un instrumento humano que Dios utilizó, con aciertos, errores en la vida. Dice la palabra que su reinado marcó un punto de inflexión en la historia de la iglesia cristiana. Mis amados hermanos y amigos que están en este programa del Faro de Alejandría, vemos nosotros que Cristo ha utilizado todos los medios para llevar a cabo su evangelio. Si hay gente que se está oponiendo, usted no se preocupe, usted siga adelante. En el momento preciso todo va a cambiar. El imperio había querido destruir la iglesia, pero ese imperio que quiso destruir la iglesia terminó vinculado con esta iglesia que antes habían querido destruir. Mis amados, Dios una y otra vez ha demostrado que el mundo, que los sistemas, que los poderes fácticos y todo lo que quiera llamar usted, nunca ha podido con el propósito divino. Dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Oiga bien, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Mis amados, todo lo que Roma construyó, todos los caminos, su idioma, sus leyes, su cultura, terminó sirviendo al mensaje del evangelio. Aparentemente no parecía ser así, pero Dios lo utilizó como instrumento. Y si Dios pudo usar un imperio pagano para cumplir su plan, mis amados, ¿cómo no podrá usar su vida? ¿Cómo no podrá usar sus herramientas, sus circunstancias, su historia, sus heridas para cumplir su propósito eterno? Mis amados, la romanización sirvió para que el evangelio de Cristo llegara. Nada se desperdicia en las manos del Señor, ni las victorias ni las derrotas. Las victorias nos sirven para agradecer a Dios. Las derrotas nos sirven para aprender. Ni los imperios, ni las ruinas, ni Roma pudo callar el evangelio. El evangelio, allá por el año 64, se dice que se incendió un coliseo en Roma que estaba hecho de madera. Dice que Nerón culpó a los cristianos de ellos haberlo incendiado. Se dice que Nerón lo incendió a propósito porque quería cambiar ese coliseo a algo mejor. Pero como el pueblo se volvió en contra, culpó a los cristianos, lo usó como chivo expiatorio. Mis amados, estos emperadores todos pasaron. Sus templos se derrumbaron, pero el nombre de Cristo hasta el día de hoy sigue en pie. El Coliseo romano está en ruinas. Mis amados, el historiador Edward Gibbon escribió: una vez Roma cayó por la decadencia de su moral, pero los cristianos sabemos que Roma no cayó por algo ficticio o por algo temporal o por algo planificado por el hombre, sino porque todo estaba planificado en el tiempo de Dios. Roma pensaba que estaba haciendo las cosas bien para ellos, pero más estaban trabajando en beneficio de la obra del Señor. El propósito de Dios se había cumplido. Todas estas cosas sucumbidas en las ruinas, pero Dios hasta hoy en día sigue cumpliendo sus promesas. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero dijo Jesús: mis palabras no pasarán. Esa promesa hasta ahora en día sigue en pie. Si usted, su familia no es cristiana, su familia está viviendo en momentos críticos espiritualmente, esa promesa también es para usted. Cuando usted
Ve a los poderes del mundo que parecen grandes ante la fe, pero no es así. La fe de nosotros es más grande que todos estos imperios que se levantan. Puede aparecer un rey, un gobierno muy importante, pero arriba de ese gobierno siempre está el poder de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, esa grandeza es la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. No conquista por espada, sino que conquista por amor. Mis amados, no impone a la fuerza, sino que lo hace por la gracia de Dios. Mis amados amigos y hermanos, es importante que nunca olvidemos que Dios tiene sus planes trazados y la iglesia del Señor necesita seguir creyendo en esa palabra, porque el Señor no destruye algo que Él va a utilizarlo. Él utiliza las cosas y nos sirven a la iglesia como bendición. Lo que hoy aparentemente puede ser un obstáculo, el día de mañana Dios lo va a usar para grandes cosas. Hoy, miles de años después, vivimos los frutos de que esos cristianos allá por el año 60 en adelante sufrieron. Organizaciones que quisieron destruir la iglesia, ahora en día la iglesia está disfrutando de esa predicación en las calles. Muchas gracias, mis amados, por haber estado con nosotros en este tema muy interesante como lo es la romanización. Lo que Roma hizo en contra de la iglesia y cómo Dios lo utilizó para el bien de su obra. Muchas gracias una vez más a todos los medios de comunicación cristiana que día con día se unen para compartir este interesante mensaje que Dios tiene para todos nosotros. Agradecemos a todos los medios de comunicación, al equipo de este ministerio por siempre estar acá compartiendo este contenido. Nos vemos en la próxima. Este fue su programa El Faro de Alejandría con su hermano y amigo Roberto Ochoa, pastor de Iglesia Monte Hermón, acá en la ciudad de Lolotique. Nos vemos en la próxima. Gracias por habernos escuchado. Desde ya queda invitado a nuestro próximo programa bíblico teológico, El Faro de Alejandría. En nombre del pastor Roberto Ochoa y el equipo de trabajo, agradecemos su fiel sintonía. Hasta nuestro próximo encuentro.